frutos espirituales: amor, paz, paciencia, benignidad. Todo eso nos va a llevar al dominio propio, ¿no es cierto? Al dominio propio, que en definitiva es justamente ser dominado por el Espíritu Santo. La palabra paciencia en el Antiguo Testamento como paciencia no aparece, ¿ya? Por supuesto aparece la acción de Dios en cuanto a que es un Dios paciente con nosotros, y lo vamos a ver en la expresión del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento sí aparece la palabra paciencia. Es una palabra muy hermosa porque es la palabra macrotumia, que significa macro, largo, y tumia, temperamento. En la traducción del griego koiné, que es el griego como del pueblo, ¿no es cierto? Lo que significa esto es mecha larga. De ahí viene la expresión mecha larga, ¿no es cierto? Alguien que no mecha corta, ¿ya? Entonces esa es la expresión, digamos, llevada en el idioma coloquial del vulgo griego, ¿ya? Macrotumia, largo, temperamento. Tiene que ver justamente con ya, no la palabra aguantar. Vamos a usar la palabra, ¿no es cierto?, soportar. ¿Ya? Pues el aguantar, recuerden que siempre tiene un característico humano. La gente tiene aguante, todos nosotros tenemos una medida de aguante. Pero concentrándonos específicamente en la paciencia, es cuando el Señor comienza a hacer en nosotros una obra que va, por supuesto, de la mano. Estos frutos los estamos estudiando nosotros en forma separada por una cosa de enseñanza, pero por supuesto que todos tienen relación directa, ¿no es cierto? Y es imposible que se dé uno sin que se dé el otro. Nadie puede decir yo tengo amor pero no tengo paz, tengo paz pero no tengo paciencia, ¿ya? Entonces son cosas que se van, por supuesto, el equilibrio entre todos ellos va a depender mucho también de nuestra propia personalidad, ¿ya? Pero los frutos tienen que estar todos presentes en nosotros como hijos e hijas de Dios, ¿ya? Hay aspectos justamente de nuestra naturaleza humana que están más marcados. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de temperamento, estamos hablando también de un aspecto de la personalidad que es importante, porque hay personalidades que son más tranquilas que otras. En fin, todo esto está considerado dentro de lo que es el fruto espiritual, pero estamos hablando justamente de algo que no está en nuestra naturaleza. Vale decir que el que era impaciente en el mundo, por personalidad, Dios lo va a hacer paciente, ¿ya? Lo va a hacer paciente. Paciente en el área justamente que el Señor va a trabajar y va a tocar, porque obviamente para que exista paciencia tiene que haber situaciones en las cuales yo sea entrenado en esa paciencia, ¿ya? De lo contrario es solamente una declaración filosófica. Entonces la palabra macrotumia es paciencia. Y para hablar de paciencia, lo primero que tengo que, antes de hablar de la paciencia en horizontal, que en nuestras relaciones interpersonales, tengo que recordar la paciencia que Dios tiene y ha tenido conmigo. La Biblia es un libro donde prácticamente podríamos decir uno de los temas centrales es la paciencia de Dios con nosotros. Con Israel en el Antiguo Testamento, con nosotros, con el pueblo de Dios, la iglesia hoy día, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos hablar de la paciencia, lo primero es que tengo que reconocer esa paciencia que Dios ha tenido conmigo. No solamente ahora que soy su hijo, sino durante toda mi vida. Durante toda mi vida. Y el Salmo 86:15 nos va a entregar justamente una forma o la forma en que se refiere a la paciencia principalmente en el Antiguo Testamento. ¿Quién lo tiene? Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esas son las expresiones que en el Nuevo Testamento hacen alusión a la paciencia de Dios, ¿no es cierto? Lento para la ira, ¿no es cierto? Y está permanentemente dando oportunidades. Cuando uno lee el libro de los jueces, por ejemplo, o después el libro de los reyes, se da cuenta la paciencia de Dios con su pueblo Israel. O sea, era una cosa increíble. Dios colocaba un juez, empezaban a hacer lo bueno, el juez moría y casi al día siguiente se volvían a las Baales, a Cera y toda la idolatría, ¿ya? Entonces Dios permanentemente está practicando, ¿no es cierto?, la paciencia, en este caso con Israel. Isaías 48:9.
para alabanza mía la reprimiré, para no destruir. Entonces dice, por amor a mi nombre, voy a diferir, o sea, voy a retrasar, voy a detener. Dios siempre está dando oportunidades. La paciencia de Dios es una oportunidad. Arrepiéntete, arrepiéntete, tanto al inconverso como al cristiano, al que es hijo y que está en una situación pecaminosa y no se está arrepintiendo y no se está arrepintiendo, que Dios va a recoger y le va a corregir. ¿Ya? Y le va a corregir. Romanos 9:22, ya yéndonos al Nuevo Testamento. Macrotumia, macrotumia. Mecha larga. ¿Es usted naturalmente una persona de mecha corta? Bueno, Dios va a hacer que se sorprenda de lo largo que puede llegar a ser su mecha. Por eso es tan importante la pregunta que mucha gente hace, entender que uno no puede dar respuesta como